Primeramente quisiera agradecer a la profesora Rosana López que ha tenido el placer y el gusto, digamos, de invitarme para estar conversando con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante para toda persona que se dedica a las matemáticas, ¿no? Tanto como investigador, tanto como docente, ¿no? Y en cualquier otro ámbito que tenga que ver con las matemáticas, ¿no? Entonces, es una oportunidad que yo tengo de poder, digamos, expresar las ideas en muchas de estas partes personales sobre el tema de las matemáticas, ¿no? Este tema, en realidad, está dividido en varias partes, ¿no? Ya una primera parte fue expuesto hace como 2 años acá mismo, pero a través de internet, un evento que se hizo acá, donde se trataba sobre los objetos matemáticos y gases, ¿no? Pero hoy día, en esta oportunidad, voy a hacer una segunda parte, un poco recordando esa primera parte, y me faltaría una tercera parte, ¿no? Pero lo voy contando de a poco mismo. Lo que se trata es un poco reflexionar desde el hacer matemático, desde lo que hace un matemático, estas grandes preguntas que muchas veces se hace, pero que pocas respuestas se tienen, ¿no? Que es preguntarse qué es la matemática en sí. Nuestra primera pregunta, ¿qué es la matemática, no? Y probablemente esa pregunta pueda sonar hasta un poco filosófica, ¿no? O una pregunta en que cada profesor o cada matemático tiene su respuesta, digamos, su visión personal de eso, ¿no? Pero una definición bastante, digamos, complicada para cualquier matemático, ¿no? Eso porque nosotros no nos dedicamos a pensar sobre eso, ni siquiera a reflexionar de nuestra actividad y de nuestros objetos que manejamos dentro de las matemáticas. Los objetos matemáticos que nosotros manejamos, sería pertinente preguntarnos qué cosas son, dónde están, qué naturaleza tienen, ¿no? De esas cosas quiero reflexionar acá con ustedes, ¿no? Enfrentando dos visiones que son los que más éxito han tenido, digamos, porque hay varias, digamos, versiones de este tema, varias escuelas filosóficas de ese tema, pero muy poca gente lo ha tratado de responder esas preguntas desde el hacer matemático, de lo que hace un matemático, ¿no? Y eso es lo que intento hacer personalmente, ¿no? Igual hay que estudiar un poco de filosofía, hay que conocer las escuelas filosóficas que tengan que ver con este tema, ¿no? Y hay que irlos disfrutando uno a uno de acuerdo al hacer matemático, que muchas veces los filósofos no tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar sobre dos corrientes que son los que más han influenciado en el pensamiento matemático, que es el platonismo y el ficcionismo, que es lo que voy a hablar más profundamente en esta conferencia, ¿no? El platonismo y el ficcionismo. Después de ello, vamos a hacernos las preguntas, ¿no? ¿Qué es la matemática? ¿Qué es un objeto matemático? Voy a hablar del ficcionismo formal, de tránsito, para entender qué cosa significa esto. El hacer matemático, que es esencialmente investigación. No hay otra cosa que se hace en matemática. Y tercero, el problema muy, digamos, que siempre se plantea, ¿no? ¿Por qué la matemática da cuenta de la realidad? ¿Cuál es la razón de que las matemáticas, al final de cuentas, siendo una ficción, que es lo que vamos a defender hoy día, una ficción, al final de cuentas pueda conectarse con problemas reales? ¿Cuál es la razón de eso? Entonces, de todos esos temas vamos a conversar hoy día. Bueno, empecemos hablando sobre qué es la matemática. Miren, la matemática, nos encontramos nosotros que una primera pregunta para responder eso es saber si es una ciencia o es una disciplina, ¿no? Hay escuelas que no consideran a la matemática como ciencia, simplemente porque ciencia, por ejemplo, desde la escuela anglosajona, se considera una ciencia la ciencia natural, ¿no? Y como ciencia natural, bueno, tiene una metodología de investigación, ¿no?
científica, que incluso se enseña ahora para el tema de educación, para el tema de medicina, que se ve una estructura. Entonces se dice que todo el conocimiento que se pide de científico tendría que tener estructura, y las matemáticas, el matemático no funciona con estructura, no trabaja, no investiga de esa forma, no tiene objetos de estudio como la tienen las otras disciplinas. El matemático es probablemente el único ser que él mismo construye sus propios objetos de estudio. La física, la biología, la química los tiene afuera, ¿no? Y el único que construye los números, construye los triángulos, las funciones, y todos somos nosotros mismos, ¿no? Aún de que no se ven, aún de que no lo podemos tocar, no palpar, nada. El uno, ¿quién ha visto un uno? Nadie, ¿no? Lo que vemos somos representaciones simplemente del uno. Conceptualmente conocemos el uno, pero no lo podemos ver, tocar, palpar, como se hace en otras ciencias. Tampoco tiene una relación con nosotros, porque alguien me podría decir, bueno, la gravedad tampoco lo podemos ver, tampoco lo podemos oler, tampoco lo podemos tocar, sin embargo se estudia en la física. Pero la gravedad tiene una conexión con nosotros, con todas las personas que estamos acá sujetos en la Tierra. La energía también, la materia oscura también, tiene una cierta relación. En cambio un triángulo no nos puede tocar tampoco, no tiene ninguna acción con nosotros, es simplemente mental y cognitivo, ¿ya? Pero bueno, vamos a hablar sobre ese tema. La matemática nosotros vamos a defender que es una ciencia básica formal, ¿no? Ciencia básica. Cada matemático debe tener su propia definición o una idea de lo que es la matemática. Eso yo creo que también tenemos que reflexionar en ese tema, ¿no? Como todas cosas que hay en el desarrollo humano, la matemática ha tenido una evolución histórica y ha ido cambiando a través de la historia. La matemática de Platón, de Euclides, de los griegos, es muy distinta a la matemática de Newton, por ejemplo, y muy distinta a la matemática del siglo XIX, XVIII, y muy distinta del siglo XX. Ha ido evolucionando. Entonces, nosotros quisiéramos tener una definición. ¿Qué cosa es la matemática ahora, contemporánea, en el siglo XX? Entonces nosotros vamos a dar respuesta a eso desde el hacer de un matemático. No tanto del filósofo, sino de lo que hace un matemático. Nosotros pensamos de que las matemáticas son hechas por el ser humano y son inventadas por el ser humano. No existe creación, como algunos piensan. Ya vamos a explicar ese tema. La matemática se inventa y se descubre. Vamos a defender nosotros bajo esta visión de que se inventa, como todas las cosas que hemos hecho los seres humanos. O sea, los seres humanos, cuando queremos estudiar, por ejemplo, botánica, biología, vamos, observamos y clasificamos. ¿Quién hace la clasificación? El ser humano. ¿Quién pone los nombres? El ser humano. El ser humano lo hace todo. Si no existiera seres humanos, no existiera biología, no existiera química, no existiera matemática. Versus otras visiones que piensan de que la matemática está en la naturaleza, ¿no? Como si la naturaleza pensara o tuviera una mente matemática, ¿no? Eso es completamente absurdo, completamente absurdo. O sea, si limitamos al ser humano de acá, de la Tierra, los papers, ¿qué significarían? Nada, porque no hubiera alguien que interprete lo que está escrito ahí. La matemática, el 1, el 2 tampoco. Entonces, todas esas cosas vamos a discutirlo, porque algunas personas creen de que la matemática que nosotros desarrollamos es tan universal de que si hubieran seres de otros planetas que tuvieran otra estructura y hicieran otra matemática, esa matemática fuera equivalente a la nuestra, cosa que no tiene ninguna sustento. Bueno, entonces, bueno, aquí hablo de que la solución se encuentra en la evolución histórica. Hay que analizar la historia y ver los contextos y todo, y ver cómo la matemática ha ido evolucionando y cómo está como tenemos ahora, con todo su desarrollo, que diga sea de paso, no tiene mucho tiempo, así como lo vemos nosotros en este momento, como un conocimiento estructurado, formal, con axioma, con teorema. Eso no tiene más de un siglo. O sea, antes la matemática era completamente distinta. El trabajo matemático, el hacer matemático era mucho más
por un lado abstracto y por otro lado también práctico de resolver problemas reales. Bueno, entonces, aquí voy a poner unos minutos para poder hablar sobre estas preguntas que todo profesor de matemáticas debería hacerse, y todo matemático también. ¿Qué son los números? ¿Qué son las formas geométricas? ¿Qué son las funciones? ¿Qué son las estructuras algebraicas? ¿Qué son las categorías para los que conocen álgebra homológica, qué sé yo? ¿Existen o no? Son preguntas bien válidas, ¿no?, que muchos filósofos han intentado responder. Muchos de ellos no son matemáticos, y nosotros intentamos hacerlo desde el hacer de matemáticas, ¿no? Entonces, si existen, ¿dónde se encuentran, por ejemplo? ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué naturaleza tienen? De esas preguntas. ¿Se crean o se descubren? ¿Por qué dan cuenta de la realidad? Esas preguntas, ¿no?, de lo que son los números, las formas geométricas, ¿no?, desde la época de Platón, que estamos hablando 400 años del nacimiento de Jesucristo, ya se los hacía Platón y daba respuesta a eso, ¿no? Creó una escuela llamada el platonismo, que hasta el día de hoy es la escuela probablemente más influyente dentro de los matemáticos, porque Platón pensaba que todos estos objetos estaban en un lugar ideal, ¿no?, independiente de nosotros, y nosotros lo que teníamos que hacer es simplemente observarlo, imaginarlo y escribirlo, porque estaban ahí, independiente de nosotros. Entonces, como que hay que descubrir la matemática que está escrita, o está en ese lugar idealizado. Eso es lo que decía Platón. Y muchos matemáticos hasta la fecha piensan lo mismo, que cuando desarrollan un teorema matemático, lo que están haciendo es descubrir algo que ya está escrito en la naturaleza, o en los fenómenos sociales, o en donde ellos quieran interpretarlo, pero ya está ahí. Ellos simplemente lo que hacemos es descubrir, ¿no? Esa visión tiene platónica en una gran mayoría de matemáticos. Entonces, yo creo que eso, porque no se han puesto a reflexionar a fondo su propio trabajo. Ya el mismo hecho de plantearse la pregunta, lo tiene que hacer un ser humano. Si no hay seres humanos, no se puede ni plantear siquiera esas preguntas. Entonces, esa es una idea que vamos a defender, y vamos a hablar de lo que es la ficción. Entonces, para nosotros, los objetos matemáticos, que no se pueden tocar, no se pueden oler, no se pueden mirar, ¿no?, simplemente representar, ¿no? Y una mañana en algún profesor me decía, ¿por qué un triángulo? Me decía, yo siempre veo triángulos, ¿no? Así me decía un profesor, y le digo, usted no ve triángulos, ve la representación de un triángulo. Cada línea de un triángulo no tendría que tener espesor y grosor, y en cambio lo que usted dibuja ahí sí lo tiene. Eso no es un triángulo. Esa es una representación que sirve para métodos pedagógicos, para poder hacer entender. Nos sirve para nosotros, incluso los mismos matemáticos. Nosotros tenemos una mente muy infinita, muy limitada. No podemos ni siquiera imaginarnos todos los números, ni siquiera imaginarnos toda la red infinita, solamente una parte. Por lo tanto, imperiosamente necesitamos representar para poder estudiar algo. Y por eso inventamos representaciones de números, representaciones geométricas y todo eso, porque somos muy limitados. Es un problema que ya desde la época de los griegos ya lo estudiaban, y tienen sus teorías con respecto a esto. Ahora, en este análisis yo parto de un axioma. Miren, los axiomas son súper importantes en todo el quehacer humano. Cuando no hay axiomas, entonces no tenemos elementos referenciales, como pasa en la política o pasa en muchos otros temas donde no hay axiomas. Entonces uno parte de algo, ¿no?, que puede ser discutible o no, pero que en lo particular nosotros establecemos de que existen los objetos matemáticos siempre y cuando existe un ser humano que lo piense. Y ahí hay un tema de reflexión. Algunos no pueden estar de acuerdo en ese tema, ¿no? Tipo Platón. Platón decía, no, los objetos matemáticos están en ese mundo ideal, ahí. Aunque no existiéramos como personas,
los números están ahí, en ese mundo, los triángulos están ahí en ese mundo, ¿no? Pero esa visión no da cuenta dónde están los espacios topológicos, dónde están los espacios de Banach, todas las atracciones que ha generado el ser humano después. ¿Dónde están? También estarán en ese mundo platónico, en el mundo de Platón. Entonces, en lo particular yo creo que no es así. Creo que el ser humano es el que desarrolla y hace todo esto, ¿no? Si no hubieran seres humanos no existe nada. Nada, o sea, claro, alguien puede decir, no, pero si van a estar las plantas, van a estar los edificios, perfecto, pero para que eso se piense que exista, tiene que haber un ser humano. Si no hay seres humanos, no hay nadie que piensa. Y tampoco se comparte la idea de que los seres de otras galaxias, de otros mundos, puedan hacer una matemática equivalente. O sea, imaginemos por un momento una civilización así, que no tenga manos, que no tenga pies, no pueda representar, por ejemplo. Pero podría tener una inteligencia o una visión de poder estudiar colores, olores, qué sé yo, y representar de esa forma su matemática. Esas personas o esos seres inteligentes, tiene que haber un ser inteligente para concebir algo de matemática. Que eso sea equivalente a lo que nosotros los humanos aquí en la Tierra hacemos, eso no hay ninguna evidencia que pueda pasar, ¿no? Aún más vamos a probar que es relativo todo lo que se hace en matemática. Bien. Entonces, basado en esa premisa, ¿no? Voy a centrarme ahora en esta visión platónica que estamos criticando. Esta visión platónica, grandes matemáticos son platónicos, como decía la gran mayoría, aunque no lo sepa, ¿no? La gran mayoría piensa de que no inventa las matemáticas, sino que descubre teoremas, descubre cosas que ya están hechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Platón, lo que yo les decía hace un instante, Platón decía que los objetos matemáticos existen en un mundo ideal, solo hay que observarla y descubrirla. Claro. Matemáticos importantes dicen eso. Tienen una ecuación que ellos demuestran, ¿no? Entonces, y cuando esa ecuación da cuenta de cómo, no sé, pues, las cebras tienen rayas, cosas así, entonces dicen, no, eso ya estaba escrito, yo simplemente lo he descubierto, ¿no? Eso es lo que muchos matemáticos afirman. Harvey, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, ¿no? Que escribió uno de los libros que muy interesante, se llama La apología de un matemático, ¿no? Era un matemático puro por excelencia, ¿sí? Defendía el trabajo matemático puro por encima de las aplicaciones y todo, según la visión de él, ¿no? Y él decía eso, ¿no? La verdad matemática es absoluta, externa y externa, y no se basa en criterios hechos por el ser humano. Un platónico, ¿no? El ser humano no tiene nada que ver en ese mundo que él pensaba que existía, tan igual como Platón, ¿no? Roger Perron es un matemático, físico muy conocido, divulgador de la ciencia, ha trabajado con Stephen Hawking, todo, también es otro platonista. Igual, él afirma de que los objetos matemáticos tienen una existencia atemporal, que eso es cierto, eso sí es cierto, o sea, el triángulo es el triángulo desde la época de Platón o de los egipcios y babilónicos hasta la fecha, ¿no? Y tienen una existencia atemporal por sí mismo, independiente de la sociedad humana o de los objetos físicos particulares. Otro platónico. Significa que no tiene nada que ver el ser humano en la existencia de los objetos. Están en un mundo ideal. No sé qué diría Platón si yo le preguntara dónde está ese mundo. ¿Dónde está? Que no se ve, no nada. Cantor, el creador de la teoría de conjuntos, ¿no? Ustedes saben que desde que se creó la teoría de conjuntos, toda la matemática contemporánea se desarrolla alrededor de ese concepto, que no existía antes de Cantor, ¿no? ¿Qué dice él también en este aspecto? Los números existen en forma de ideas en el intelecto divino.
¿no? Ahí mezcla un poco lo que es la religión con la ciencia, ¿no? Entonces, él era un hombre muy religioso, entonces él pensaba que los objetos matemáticos están en la mente de Dios, ¿no? Ahí, en ese lugar platónico, están todos los objetos que él estaba creando. Y cuando él no podía encontrar respuestas matemáticas, empezaba a tener problemas psicológicos. Él terminó en un manicomio, justamente porque él creía que todo lo que él podía investigar y podía sacar, lo estaba sacando de la mente de Dios. Así creía él. Entonces, yo canto. Igor Bourbaki, miren, el culpable de tener la matemática que tenemos tan formal, rigurosa, axiomática y todo, ¿no? Ustedes saben que Bourbaki es un grupo de matemáticos franceses, ¿no? Más o menos de los años 40 del siglo pasado, en donde establecieron a través de obras escritas por ellos mismos, ¿no? Que eran los grandes matemáticos de la época, y dieron la pauta de cómo deberían desarrollarse las matemáticas. Y de esa época hasta ahora hemos tenido ese tipo de matemática y se enseña incluso de esa forma, axiomática, rigurosa, etc. Olvidando 4.000 años de historia y el proceso de evolución conceptual de los objetos matemáticos. Y simplemente se parte de axiomas y proposiciones, teoremas, y se construye la matemática. Esa estructura que nosotros tenemos ahora, ¿no? Es de esas épocas, ¿no? Y ya me hubiese encantado de profundizar en ese tema porque está para largo, ¿no? El por qué, ¿no? Pero bueno, esto es la parte platonista de la matemática. La visión ficcionista, ¿qué dice? ¿Ya? Hay varias visiones, ¿no? Ahí no son las únicas, pero como les decía, hay que estudiar uno por uno y hay que refutar con ejemplos matemáticos uno por uno. Pero las más fuertes son el platonismo, que es la mayoría de matemáticos, y esto que viene en estos últimos años, el ficcionismo. Una ficción es un pensamiento humano, entonces no existe, ¿no? Uno puede pensar en un hombre sin cabeza, lo puede pensar y no existe, ¿no? ¿Cómo puede ser un objeto matemático una ficción? Dicen algunos, ¿no? El Quijote de la Mancha es otra ficción, ¿no? No existe, pero es una creación humana que está en el cerebro del escritor, lo desarrolla, pero en la realidad no existe. Entonces, el ficcionismo habla de que los objetos matemáticos, los números, las funciones, los espacios abstractos, las derivadas y todo lo que uno estudia en las matemáticas son ficciones, ¿ya? Y no existen. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo no va a existir? Si la matemática lo aplicamos, la matemática lo vemos a diario, qué sé yo, tienen que existir, ¿no? Por eso que acá hablamos del ficcionismo formal de tránsito, que es lo que vamos a hablar después, ¿no? Simplemente acá estamos diciendo qué significa el ficcionismo dentro de la escuela filosófica. Ellos dicen que todo es ficción, todo lo que hace el ser humano, el estudio del ser humano es una ficción. O sea, un botánico estudia las plantas, pero eso tampoco para el ficcionismo existe tal cual como lo estudia el botánico, porque el botánico él mismo hace su clasificación, él mismo inventa las estructuras, él mismo hace todo él mismo. O sea, no hay con qué comparar si realmente lo que él está haciendo es la verdad, ¿no? Todo. Y los objetos matemáticos igual, son ficciones, dice, ¿no? No creen en las teorías por no tener contenido factual. El que sea de utilidad no significa que sean ciertas. Y aún más, mire, yo aquí, Hartley Freire en 1980 se escribió un artículo donde él probaba que era posible establecer la ley de gravitación universal de Newton sin números. No necesitamos los números. No es la única forma de dar a explicar la realidad. Por eso él dice que es una ficción, porque es una forma de mirarlo, no es la única forma de escribir matemática o de establecer una ley física. Se puede hacer a través de otras comparaciones y otras cosas, ¿no? Entonces él lo escribió y es el fundador del ficcionismo, ¿no?
Las teorías matemáticas son falsas, hablan de cosas que no existen, son fruto de la mente humana. ¿Qué más dice el ficcionismo? También son falsas las ciencias naturales, bueno, por lo que yo les decía, del botánico, del químico, de todo lo que se estudia en la naturaleza, son ficciones inventadas por el ser humano, ¿no? Es una tendencia muy radical de las cosas, ¿no? Lo que no se toma en cuenta acá es que no podemos comparar una ficción como el Quijote de la Mancha con los números, ¿no? Los dos probablemente sean constructos humanos, están en la mente humana, cognitivamente se encuentran en nuestro cerebro, igual que el Quijote, pero el Quijote de la Mancha no está sujeto a los sistemas formales, ¿no? No está regulado con un sistema formal que sí las tienen los objetos matemáticos. Los objetos matemáticos viven dentro de un sistema formal, inventado por nosotros mismos, nosotros, los seres humanos. Nadie más inventó los sistemas formales. Eso lo inició Euclides. Miren. Y antes de Euclides, Aristóteles, que habló sobre la ley del pensamiento, ¿no? Él fue el primero de establecer los razonamientos correctos que hasta hoy día utilizamos nosotros los matemáticos. Y después Euclides estableció los primeros sistemas axiomáticos. El sistema de los elementos de Euclides fue el primer sistema axiomático que se inventó, ¿no? Producto de cómo, de experiencias pasadas. O sea, aquí no estamos diciendo de que los objetos nacen de la invención por inventar, no. Del momento que hablamos que el ser humano es el creador de todo, estamos hablando de un ser humano que interactúa, que está dentro de este mundo y que está en contacto con todo lo que la rodea. O sea, no puede inventar las cosas por inventarlo. O sea, tiene un proceso histórico que decanta después de un sistema formal. Es otra cosa, ¿no? Un sistema formal ya establecido después de haber habido distintos, digamos, incluso manipulaciones de objetos. Los números existían hace ¿cuántos siglos atrás? Los números, las formas geométricas. Pero la forma como lo vemos ahora, cómo se construyen los números, cómo se construyen los triángulos, cómo se hace matemática formal ahora, es del siglo XX, ¿no? A través de la teoría de conjuntos. Recién ahora se sabe qué es un número real. Recién. Pero antes se trabajaba, se sabía, de manera informal. Entonces la matemática ha ido evolucionando a través de su historia, ¿no? Para lograr lo que tenemos ahora. Un acercamiento digamos, a establecer lo que es la matemática, lo tenemos en el ficcionismo formal, ¿ya? Ficcionismo formal está hecho ya por científicos, en este caso físicos, que conocen mucha matemática y que ya le dan un lugar, un estatus más elevado a las ficciones, ¿no? Y dicen, claro, es una ficción, pero sujeto a un sistema formal. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos a uno de los defensores de esa teoría, que es el profesor Gustavo Romero, un argentino astrofísico, ¿no? Ha escrito libros sobre filosofía científica, y él habla y da una definición, lo vamos a ver ahí, sobre ese tema, ¿no? Y también Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge, de la filosofía científica. Es interesante la filosofía científica. Imagínense todos los problemas de la filosofía traducidos al lenguaje matemático formal de la ciencia. Eso es lo que trata de hacer la filosofía científica, ¿no? Mario Bunge es uno de ellos. Entonces, ¿qué dice Gustavo Romero sobre ese tema? Dice, la matemática es una colección de sistemas formales que tiene como clase de referencia objetos conceptualmente puros. Cuando él habla de objetos conceptualmente puros, está hablando de los objetos matemáticos que utiliza el matemático, ¿no? Los números, las formas geométricas, todo, ¿no? Los objetos matemáticos son artefactos conceptuales que se crean dentro de un sistema formal, ¿no? Ahí hay un paso importante, ¿no? Hay un paso importante porque no es cualquier ficción. Si yo lograra que el Quijote de la Mancha lo insertara en un sistema formal, lo hago un matemático, lo hago un objeto matemático de esto. Pero ¿cuál es el problema que tiene esta idea del profesor Romero? El problema es el siguiente: no da cuenta del tránsito conceptual y la estratificación de la matemática contemporánea, ¿ya? El objeto matemático
si bien es cierto, vive dentro de un sistema formal, el objeto matemático dentro de su ambiente se genera una cierta plasticidad. O sea, se mueve, ya vamos a ver ejemplos de eso, se mueve dentro y va generando, ampliándose la matemática a través de ese movimiento que hace. Eso ya no lo da el sistema formal. La interpretación conceptual la hacemos nosotros los matemáticos. El matemático cuando crea objetos matemáticos nuevos lo tiene acá. Primero, antes de escribirlo, ya lo tiene acá, ¿no? Y simplemente lo confirma, lo ve, lo trabaja, pero el concepto está acá, todo lo que tiene el matemático. Entonces, eso nos da cuenta de eso. Sobre la estratificación, por supuesto, o sea, uno no puede escribir, por ejemplo, X pertenece a X, porque nosotros en matemática, todos los objetos tienen una estructura estratificada. Un objeto, detrás de ese objeto hay otro, y de ese otro hay otro, y así, hasta llegar a un punto límite. Eso se demuestra en teoría de conjuntos. Son conceptos estratificados. Eso nos da cuenta la definición del profesor que defiende el ficcionismo formal. ¿Nosotros qué decimos en este aspecto? Acá hay otra visión que también es interesante que se sepa, que es la del profesor Fernando Zamalea. El profesor Fernando Zamalea habla desde la ontología transitoria, ¿no? ¿Qué dice la ontología transitoria? Un tema interesante, por eso lo muestro acá. No existe un objeto matemático universal y absoluto. O sea, los números y las formas de manera absoluta no existen, según él, sino que existen redes que evolucionan incesantemente de los demás a medida que se conectan con otros universos de interpretación matemática. Ahí en esta última parte que parece como una poesía, ¿no? Cuando un matemático lo lee, tiene digamos, un trasfondo bastante profundo, porque las matemáticas, cuando uno observa cómo se van desarrollando, ¿no? Observa que un mundo se conecta con otro mundo. Una interpretación se puede asociar con la interpretación de otro mundo distinto y se forman puentes, ¿no? Y se van generando redes, como él dice, ¿no? Esa parte lo rescato bastante porque yo creo que es así, ¿no? La matemática se encuentra en pleno tránsito y evolución, dice, ¿no? Donde el objeto matemático es relativo a un ámbito, que le llama la geografía, y con respecto al momento de la evolución de ese ámbito, que le llaman la historia, claro. O sea, el objeto matemático es bastante relativo. Cuando uno dice, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es universal, es siempre y cuando esté dentro de un sistema formal, de la geometría euclidiana. Si ese sistema formal lo cambia a un sistema de una geometría euclidiana, ese mismo teorema de Pitágoras ya tiene otra escritura, ¿no? Conceptualmente podría ser equivalente, pero es otra fórmula ya, distinta, ¿no? Por lo tanto es relativo. Cuando alguien dice 5 más 5 es 10, depende en qué sistema lo estamos trabajando, porque si tenemos un sistema de módulo 3, 4, ya no es 5 más 5, 10. O sea, todo es relativo. El ser humano construyó la matemática bastante relativa en todo lo que hace. En todo lo que hace. Es universal, atemporal, dentro de un sistema formal. Dentro de ese sistema sí, ¿no? Y mientras existamos. Porque una vez que todos los seres humanos desaparezcamos, desapareció la matemática. Desapareció. O sea, eso es... Ahora, ¿qué proponemos nosotros mismos? La ontología transitoria no da cuenta de qué. No da cuenta, lo que decía el profesor Zamalea, no da una caracterización formal de los objetos matemáticos, más para él, estas preguntas de que uno se hace qué es el objeto, dónde están, que son preguntas mal planteadas, porque para él eso no existe, ¿no? Un semiplatonismo lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos nosotros en este aspecto? Mira, la matemática estudia objetos de interpretación conceptual, me refiero a los objetos matemáticos, todo lo que tengamos categorías, funtores, funciones, todos estos objetos, mediante una red de sistemas formales. Claro,
porque el matemático no trabaja en una sola red de sistema formal. Puede conectar la geometría no euclidiana con la euclidiana, puede conectar incluso con el área de la física, con otras interpretaciones conceptuales, puede crear puentes de eso. Entonces, mediante una red de sistemas formales certificados y conectados entre sí a fin de ampliar su riqueza conceptual. Esa es la definición personal que tengo sobre lo que es la matemática, ¿no? La actual matemática que se desligó bastante de la realidad. Se desligó en sí el conocimiento, pero no la persona que hace la matemática. La persona que hace la matemática está aquí en este mundo y le preocupan los problemas sociales, le preocupan los problemas de la biología, le preocupan los problemas de la ingeniería y trata de resolverlos, que es otro tema, pero así el matemático en sí es independiente de eso. ¿Ya? ¿Cómo se logra aportar dentro de ese conocimiento matemático? Puede ser desde adentro o puede ser desde afuera también. Desde afuera también se hace matemática, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir explicando. Dice, esencialmente la matemática no tiene compromiso con la realidad. Bueno, yo voy a dar un ejemplo más luego, ¿no? De cuando se trabaja en matemáticas más puras, el compromiso con la realidad se pierde porque se convierte en procesos cognitivos y mentales, y tal cual lo hacía Euclides, tal cual lo hacía Lobachevsky, lo hacía Galois, y lo hacía Poincaré, y lo hacía una serie de matemáticos, ¿no? Alexander Kondiver, Perelman, ya estoy hablando de la cobertura con Poincaré igual, o sea, son construcciones mentales, cognitivamente están en la mente humana, ¿no? No tienen dar cuenta con la realidad, pero sucede que explican la realidad. ¿Por qué? Porque yo les explicaba en la mañana a los chicos de allá, porque me preguntaron sobre el tema de la forma del universo, ¿no? ¿Por qué un objeto matemático como que nació independiente de la realidad como la geometría euclidiana? Esto nació simplemente de negar el quinto postulado de Euclides y se fue generando toda una teoría. ¿Cómo esa geometría después se conecta con las formas del universo y da cuenta de esa realidad? Y yo le pregunto, ¿quién piensa? ¿Qué ser está pensando eso? Somos nosotros los que inventamos eso. Ningún ser humano estuvo desde afuera y miró al universo así y va a decir, tiene esa forma. No, ni tampoco nos hemos ido hacia el sistema planetario y hemos mirado que los planetas giran de manera elíptica. Tampoco. Pero sin embargo sabemos que es así. ¿Por qué? Porque nos conectamos nosotros a objetos matemáticos que en el papel nos describen cómo va evolucionando ese objeto matemático y hacemos una interpretación conceptual a la realidad. Eso es lo que se hace. Somos nosotros los que damos una interpretación a las cosas, ¿no? Que no estamos seguros que son ficciones. Sí, porque quizás de aquí a unos 500 años esa teoría sea perfeccionada y mejorada, como es en todo lo que es la ciencia, que se va mejorando y perfeccionando. Nos estamos acercando a la verdad, pero muy pausadamente, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se crea la matemática? Bueno, ya lo hemos dicho nosotros, está hecha por los seres humanos, se amplían conceptualmente desde dentro y desde afuera. Claro, eso es, uno está lleno de la historia de las matemáticas de ejemplos, ¿no? ¿Cómo es aportar desde afuera, por ejemplo? Desde afuera se aporta, por ejemplo, Fourier. Joseph Fourier se inventó las series de Fourier y para dar cuenta de algo muy concreto que es el calor, ¿no? Se cuenta que él estuvo en campaña con Napoleón por el África y en ese calor inmenso se empezó a preguntarse cuál es la ecuación del calor, ¿no? Entonces, de un problema externo, ¿no? Lo trajo al mundo matemático y inventó lo que ahora se llama la sección de Fourier, ¿no? Que ha creado en el transcurso de los años una teoría sumamente abstracta que es el análisis armónico, con una serie de aplicaciones que ahora se ven, pero es una teoría totalmente abstracta, venida desde el mundo que no es estrictamente matemático, venido desde afuera. Así se puede aportar desde afuera a las matemáticas.
¿Cómo se aporta desde adentro? Bueno, le podemos preguntar a Galois, que intentó buscar la solución de las ecuaciones de grado 5 o mayor que 5 a través de radicales, un problema que venía desde la época de los italianos en la Edad Media, de buscar soluciones de ecuaciones algebraicas y establecer ecuaciones en función de radicales, como se establece en la ecuación cuadrática, para ecuaciones, digamos, cuadráticas, la ecuación cúbica, la ecuación cuártica, también hay soluciones por radicales. Y la gran pregunta que se hicieron los matemáticos de esa época es saber si existía una solución para ecuaciones de grado 4, 5, 6 hacia adelante. Y fue Galois en el siglo XIX que él, usando una teoría totalmente abstracta, inventó una técnica distinta para llegar a esa conclusión que no era posible. No era posible, ¿no? Una técnica brillante, porque todos los matemáticos hasta esa época trataban de hacer artificios, buscaban la forma de completar las cosas para buscar una solución por radicales, se demoraron ahí décadas y no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque el camino no era el correcto, había que inventarse otra técnica. Y se hizo un aporte dentro de la matemática. O sea, se puede aportar por ambos lados. ¿Ya? Entonces, decimos entonces que la matemática, el matemático inventa objetos matemáticos, ficciones dentro de un sistema formal. Dentro de ese sistema formal puede descubrir errores, obviamente, errores, un contraejemplo, por ejemplo, es un error matemático, descubre propiedades, como por ejemplo, yo tengo un triángulo es una ficción dentro de un sistema formal. Si yo lo quiero ver como un triángulo euclidiano, tendría que verlo dentro del sistema formal de Euclides. Y cuando yo tengo ese objeto y yo descubro dentro del sistema formal las propiedades que puede tener ese triángulo, ¿no? Todos los teoremas que están, digamos, referidos a ese triángulo, las propiedades que tiene ese triángulo, ¿no? Igual, cuando uno crea un espacio topológico del Hilbert, por ejemplo, ¿no? Hay una cierta definición y después se descubren con esa definición las propiedades que tiene y se van deduciendo los teoremas, ¿no? Pero se descubre dentro de ese sistema. Y vuelvo a insistir, si se cambia el sistema, puede cambiar las propiedades, puede cambiar conceptualmente las cosas, y ese es el trabajo que hace un matemático, ¿no? Entonces muchas veces saca conceptos desde la oscuridad para luego entenderlo todo. Bueno, esa es una frase que más o menos se traduce cuando uno observa cómo se probó, por ejemplo, el último teorema de Fermat, ¿no? El matemático Andrew Wallace lo dijo en un reportaje, ¿no? Él estaba totalmente oscuro y después encendió la luz y vio todo, todo. Ese señor, para lograr probar eso, necesitó años y necesitó conectar distintas áreas de la matemática, conceptualmente, independiente de la realidad, no había ninguna conexión con nada. Entonces, ¿para qué sirve eso? Dicen algunos. Bueno, para el ego del matemático, que no es nada, digamos, bueno, pero pues es un ser humano, ¿no? Pero para la humanidad, ¿de qué sirve? Yo les voy a graficar un pequeño ejemplo. Cuando el ser humano llegó a la Luna, también se podría decir para qué llegó a la Luna, para qué nos beneficia, como raza humana, para qué nos beneficia. Sin embargo, el llegar a la Luna significó distintos avances tecnológicos, distinto conocimiento para llegar a ese objetivo. No es tanto llegar al objetivo, sino todo lo que hay en ese camino, ¿no? El teorema de Fermat, como la conjetura de Poincaré y los grandes problemas de la matemática, si bien es cierto, no son problemas que se resuelvan o no van a mejorar la vida de la humanidad ni nada de eso, pero en el transcurso de todo ese proceso, toda esta matemática, esas técnicas que se van generando, esas son las herramientas que utilizan los científicos, los matemáticos aplicados, los científicos para poder, digamos, dar cuenta de la realidad. Entonces, por eso que el matemático es necesario para la sociedad, súper necesario, ¿no? Aunque se diga que no, se estudia matemáticas por las puras, que no se hace nada, ¿no? Pero no es así, ¿no? En la matemática contemporánea
los objetos que que crean los matemáticos están en permanente tránsito y evolución, formando redes estratificadas de interpretación conceptual. Bien, yo voy a, esta definición que estoy escribiendo ahí, le voy a dar un ejemplo dentro de las matemáticas, digamos, un poco avanzadas, pero que para tener la idea de por qué estoy afirmando todo eso, ¿no? El primer punto se inventa. El segundo punto es una ficción dentro de un sistema formal. Tercer punto, tendríamos que hablar con ejemplos. ¿Por qué decimos que es de tránsito y evolución? Primera cosa que hemos dicho. Después hemos dicho que se conectan también. Vamos a ver cómo se conectan, ¿no? Entonces, esos objetos que creamos, por ejemplo, ahí tengo el famoso teorema de Weierstrass, ¿no? Ahí hay una serie de objetos matemáticos, ¿no? Pero ni siquiera la primera palabra que está ahí lo podemos imaginar, ¿no? ¿Quién se imagina una función? Imagínense el concepto matemático de función. No un ejemplo ni el gráfico, sino el objeto matemático de función. Sucede lo mismo con el 1, con el 2, con los triángulos, con todo, tan cognitivamente en la mente humana, ¿no? Y como somos limitados y finitos, necesitamos representarlo, ¿no? Y tenemos que hacerlo para poderlo entender, estudiarlo, y de paso enseñarlo, transmitirlo, ¿no? Entonces, pero todos esos elementos que ustedes ven ahí, hay una serie de interpretaciones, y yo parto de ahí para mostrar cómo es el tránsito de este objeto que estoy colocando ahí, ese teorema, ¿no? Y es muy sencillo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Toda función continua, cuando hay falta continua, existe un polinomio que se puede aproximar, ¿no? Es un teorema de Weierstrass de principios del siglo XX, o sea, no antes, fin del siglo XIX. Entonces ahí hay concepto de acercamiento, concepto de polinomio, que es otro objeto matemático, ¿no? Y de función continua, que es otro objeto matemático conceptualmente interpretable y representable en este caso. Entonces, ¿por qué se dice de tránsito? Porque ese es está en un momento de su historia, 1885, que es ahora el teorema de Weierstrass ahora en el 2020, cómo ha evolucionado y ha transitado. Entonces aquí damos el primer tránsito histórico, ¿no? El famoso teorema de Stone-Weierstrass, que también conocido por los que me estudiaban análisis matemático, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Stone-Weierstrass? Habla ahora de su álgebra de funciones, Cx es por si acaso el espacio de funciones continuas. Todas las funciones continuas que están acá y acá hay una sola función. Y damos un tránsito evolutivo conceptualmente para generar ahora el conjunto de todas las funciones continuas como otro objeto matemático estratificado. Dentro de ese conjunto de funciones continuas está esa f que está ahí. Así debe mirarse. Entonces, si eso es un subálgebra, ¿no? Dos conceptos claves de todo el que estudió teorema de Stone-Weierstrass debe recordar, ¿no? Si esta f separa puntos y contiene las funciones constantes, entonces esta f es uniformemente denso, o sea, la cerradura de f es igual a Cx. Esto, traducido bien, es un tránsito de este teorema de Weierstrass de 1885 a un teorema de Weierstrass de 1937. Una primera evolución conceptual que se da, es el mismo concepto, generalizado a los espacios, pero el concepto de aproximación, uniformidad está ahí presente, ¿no? Aún de que sea, digamos, otro contexto, una generalización, pero es lo mismo, miren, exactamente lo mismo. Estos conceptos de separación de puntos y que contienen las constantes que se ven en toda la demostración, eso conceptualmente habría que entenderlo para poder después ir pensando en cómo lo podemos generalizar si quisiéramos generalizar este teorema de Stone-Weierstrass, ¿no? Y miren cómo va a ir evolucionando, cómo se crea la matemática de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, en particular, si esta f es un retículo vectorial, o sea, tiene máximos, mínimos, ¿no? También funciona, se llama el teorema Kakutani-Stone, ¿no? Ahora, un elemento clave
que se tiene cuando se prueba el teorema Stone-Weierstrass es el dominio compacto que tiene, ¿no? El intervalo 0,1 es compacto. Después el Cx es para cualquier conjunto compacto. Y en la prueba la compacidad es esencial para poder generar la aproximación. Entonces, ¿qué hace el matemático? Se pregunta, ¿y qué pasa si no es compacto? ¿Habrá alguna forma de establecer un teorema de acercamiento y de aproximación para el caso en que el dominio no sea compacto? Se hace más compleja la cosa, pero hay solución. Acá tengo una primera solución, el teorema de Higgs. Ya estamos hablando de 1960 más o menos. Estamos avanzando como conceptualmente va avanzando, digamos, este objeto matemático, ¿no? Este teorema matemático. ¿Qué dice? Que si el espacio topológico no compacto existe, dice, un subálgebra, o sea, un subconjunto de las funciones continuas, esto asterisco es porque es acostado, separa puntos y contiene las funciones continuas, constantes, perdón, acá también contiene las funciones constantes, existe uno de esos subconjuntos que no es uniformemente denso al Cx, que no lo es, o sea, significa ahí de que ya se perdió el hecho de establecer la densidad, que es lo esencial en los teoremas de Weierstrass, ¿no? Dio una especie de contraejemplo, mira, bajo esta condición esto no puede ser posible. Entonces aquí, ¿por qué se dio esto? Porque se trata de imitar estas mismas hipótesis de separación de puntos y que contienen las funciones constantes, la misma cosa. Entonces, si uno cambia esto por algo mucho más evolucionado, digamos, podría tener la densidad. Y eso es lo que hace el matemático después. ¿Bajo qué condiciones existe la densidad entonces? Se inventan conceptos, se inventan espacios, se inventan objetos matemáticos que puedan hacer posible esa densidad. Por eso va en tránsito, dentro del mismo sistema formal. Porque si yo me voy a un espacio no arquimediano, por ejemplo, que es otro sistema formal, esta cosa es distinta. Pero el concepto de aproximación lo podemos tener exactamente igual. Pero las hipótesis y todo cambia porque ya estamos en otro sistema formal. Entonces aquí, bueno, aquí he mencionado algunos, digamos, conceptos que generalizan la separación de puntos y que contienen las funciones constantes, que son los conceptos de completamente separables, los conjuntos de Lebesgue, que también son preimágenes, digamos, de puntos que están en el dominio. O sea, son conceptos que van generalizando esto de separar puntos. Ahora se separan contradominios, a ver qué pasa, ¿no? Bajo el hecho de que el X no es necesariamente no es compacto, para conseguir la densidad. Entonces se van inventando, eso no nace de la realidad ni de una cosa real, no, está aquí, por eso yo siempre digo, en matemáticos, no es que la lógica es importante en la formación y todo, pero más que la lógica es los conceptos matemáticos que uno tiene en la cabeza, que tiene que tener absolutamente claro para generalizar, para hacer matemática, los conceptos, eso es todo. Después uno lo puede escribir con la notación que quiere, pero la interpretación conceptual tiene que ser la misma para poder ir avanzando. Entonces eso es lo que hace el matemático, y aquí está inventando nuevas hipótesis para lograr esa compacidad, ¿no? El tránsito y evolución acá. Es cierto que F separa conjuntos cero disjuntos, que si F separa conjuntos cero es este otro objeto matemático creado, conjuntos cero disjuntos. O sea, significa que si yo tengo en el contradominio X diferente de Y, por ejemplo, las imágenes inversas también se separan, ¿no? Entonces, bajo esa situación se puede ir generalizando, digamos, este teorema de densidad. ¿Qué pasa si X es para compacto, localmente compacto, por ejemplo, de Linde, porque son conceptos topológicos, ¿no? ¿Qué pasa si el espacio tiene una base numerable, por ejemplo? O una subcolección numerable, ¿no? Que son conceptos cercanos a la compacidad y que podrían darnos también uniformidad, densidad. Por lo tanto, eso pensando en conjuntos Cx, o sea que van de X para el compacto hacia los reales. Pero alguien podría preguntarse, ¿qué pasa si X va a un espacio normado, por ejemplo, acá, aquí?
no a los reales, sino a un espacio normal, ¿no? Entonces ahí también, o sea, ¿qué pasa si X es para compacto, separable? Se inventan otros conceptos y se inventan nuevos teoremas. ¿Se dan cuenta? Por eso se habla de que está en tránsito y evolución. Pero ¿quién genera esa evolución? Ese tránsito, nosotros. Porque si no existieran los matemáticos, eso sería nada, papel, ¿no? Los papers serían papeles, si no hubiera un matemático que lo interprete, que sepa qué significa lo que está escrito ahí. Está íntimamente ligado en el hacer matemático, el uno es el que hace, el que crea, inventa uno, el cómo lo interpreta uno. ¿Se dan cuenta? Esa es la visión que se trata de defender acá, y acá lo estamos viendo en este aspecto de tránsito y evolución. Cuando hablamos de redes conceptuales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa que los objetos matemáticos generan redes conceptuales? Todo esto que hablo de que el objeto hay que interpretarlo conceptualmente, se encuentra cognitivamente, pero hay un tema ahí, nuestra mente es limitada. No somos capaces ni siquiera de imaginar toda la recta real. Los griegos se dieron cuenta de eso, y por eso que no querían el infinito actual, solamente el infinito potencial, porque nuestra mente es limitada. Otros decían solamente Dios puede imaginarse la recta infinita, menos nosotros, como decía Kant. Entonces, por eso, necesitamos representar. Entonces, cuando representamos, podemos generar estas redes. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo así. Dentro de la topología, por ejemplo, miren, topología álgebra homológica, topología algebraica, teoría de categorías, miren, es un esquema, ¿no? Hay redes conceptuales, cada partecita tiene una interpretación conceptual, cada parte, cada dimorfismo que se baja, aquí se anula, ¿no? Pero cuando se le explica otro concepto, miren lo que genera. Homologías, genera otra interpretación conceptual. Entonces la matemática va generando redes conceptuales, ¿no? Necesariamente hay que escribirlo, porque no tenemos la mente como para tenerlo todo en la cabeza, ¿no? Hay que escribirlo y se generan redes. Ahora, no solamente redes, también hay conexiones en el trabajo matemático, en el hacer matemático. Entonces, esto es lo más complicado de explicar, porque sucede que las conexiones se le ve mucho vinculado a la solución de los grandes problemas que tiene la matemática, ¿no? Los problemas del milenio, el teorema de Fermat, la respuesta de Poincaré, ¿no? Entonces, ahí se observa cómo se une mundos, se une, digamos, redes, ¿no? Y se van reinterpretando y se van asociando para solucionar un problema básico. Entonces, yo quiero partir, digamos, de un ejemplo, para más o menos entender. Ahí tengo varios ejemplos donde se han formado estas conexiones, y la demostración del teorema de Fermat, por ejemplo, y la conjetura de Poincaré, que hablé en la mañana, en la UNI, también se generan cuestiones así, ¿no? Hay áreas de la física involucradas, la ecuación del calor involucrada, topología algebraica involucrada, una serie de cosas, redes que se crean ahí, conexiones con el objetivo de probar una conjetura, ¿no? El programa Langlands, que es un programa que hasta ahora está en evolución y está desarrollando el profesor Langlands, que es, digamos, el premio Abel, ¿no? Pero yo quiero mostrar una cosa simple. La verdad es que los grandes problemas matemáticos son fáciles de entender, por lo menos los enunciados, ¿no? Lo que es difícil es solucionarlo, que puede generar muchas veces siglos para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, esta conjetura nueva, recién ha habido un avance, lo quiero exponer para que vean, digamos, que aquí para solucionar un tema que es netamente de aritmética, no sé, matemática muy básica, se necesitó pues teoría de grafos, estadística de población, una serie de conexiones para probar esto, ¿no? Que se trata de la conjetura de Pollard, donde seguramente lo habrán escuchado, ¿no? Hablar, o también llamado el problema de los 3x más 1. ¿Qué dice esta conjetura? Que no está probada. Lo que hay es un avance en este momento, que lo hizo el profesor Terence Tao recién, es un avance muy cercano, pero no es la demostración definitiva, porque lo que dice acá es de que cualquier número entero positivo conduce a 1 mediante el siguiente algoritmo. Si yo tomo un n par,
lo reduzco a la mitad, y si tomo un n impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1, y en ese proceso voy a llegar a un bucle. Voy a llegar al 1, el 1 es impar, ¿no? Lo multiplico por 3, sale 1 por 3, 3 más 1, 4. Como 4 es par, lo reduzco a la mitad, sale 2. 2 es par, lo reduzco a la mitad, llega al 1. O sea, de todas maneras llega al 1. Es de una conjetura, ¿no? Que haciendo este proceso, cualquier número entero llega al 1, ¿no? Ahí tengo un ejemplo para n igual a 11, por ejemplo. N igual a 11. 11 es impar, multiplico por 3, 33 más 1, 34. Ahí está 34. 34 es par, por lo tanto lo reduzco a la mitad, 17. 17 es impar, lo multiplico por 3, sumo 1, 52. Y así, al final tengo que llegar al 1. Es la conjetura de Kohler, al 1. Cualquier número que sea, ¿no? Se han generado infinidad de cálculos, pero probarlo que eso funciona para cualquier entero positivo, ¿no? Es una conjetura en donde se ha hecho recién un avance. Tau. Ahí está. Es casi cierto. O sea, él hizo una comprobación usando estadística de datos. Ahora que está de moda, digamos, el tema de datos, estamos en el mundo de la informática donde hay cantidad de datos que es necesario estudiarlo con topología, con un montón de elementos que tenemos ahora. Este señor hizo esa misma técnica para poder dar una respuesta afirmativa, pero para un número casi todo, dice él. O sea, no lo afirma que sea para los infinitos números enteros positivos, sino para la gran mayoría. Fue un gran avance. ¿Qué conexión hizo para lograr eso? Ahí está. Ecuaciones diferenciales parciales sobre teoría de grafos. Imagínense. Conectó un mundo con otro mundo que pareciera que no tuvieran conexión, pues tiene, ¿no? Conectó con estadística de poblaciones. ¿Por qué? Porque los números acá no los vio como, digamos, como número discreto, sino los miró como agrupación de números, así, ¿no? Y por eso necesitó, digamos, análisis de datos para eso, ¿no? Conectado con las ecuaciones diferenciales y todo, conectando mundos, logró casi solucionar la conjetura de Kohler. Ese es el trabajo matemático. Eso es lo que hace el matemático, ¿no? Entonces, aquí, antes de llegar a la última parte de esta charla, quiero, precisar algunas cosas que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que la matemática es una invención humana. Sin el ser humano no existe nada, prácticamente nada, no tendríamos conciencia de nada. Segundo, hemos dicho de que la matemática, bueno, se inventa, no se descubre, ¿no es cierto? Hemos dicho que se aporta la matemática desde adentro y desde afuera, y que son estructuras, ficciones formales, viven dentro de un sistema formal, con objetos conceptualmente puros dentro de nuestra mente cognitiva, y que son estratificados y se van conectando y van generando redes de interpretación conceptual, ¿no? Eso finalmente lo que llega desde el hacer matemático. Yo le hablo desde lo que hace un matemático, no un filósofo que lo ve de otra forma. Yo lo veo como un matemático. Entonces, dado eso, yo quisiera primero aclarar, antes de llegar al tema de por qué la matemática da cuenta de la realidad, aún de que hemos dicho son redes conceptuales, formales y que no tienen conexión con la realidad en este momento. Estamos hablando en este momento contemporáneo, no cómo se generó esto, por si acaso. Yo no estoy negando de que el nacimiento de las matemáticas fue desde el entorno del matemático, desde la realidad que había hasta la fecha, ¿no? Desde afuera se puede generar matemática hacia adentro, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Pero ya el conocimiento matemático que se genera es el que tiene esta característica, estratificado, todo lo que hemos dicho. Es el conocimiento matemático y es el hacer de un matemático. Lo hace todos los días, y así como lo hemos analizado con el teorema de Weierstrass, ¿no? Entonces, antes de abordar ese tema, me gustaría
diferenciar, para no entrar mucho en debate, ¿no? ¿Qué es una ciencia básica? ¿Qué es una ciencia aplicada? ¿Y qué es una técnica? ¿Ya? Técnica, por si acaso, no me estoy refiriendo, no sé, pues a un técnico en computación, un técnico, no. Todas las profesiones son técnicas, ¿no? En matemática, ¿no? Por eso que en muchos países no existe licenciatura de matemática como título profesional. Son grados académicos, es netamente académico lo que hace matemática. Entonces, ¿por qué? Porque la matemática es una ciencia básica, no es una ciencia aplicada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, antes de hablar la parte de la técnica, ¿cuál es la diferencia? La diferencia esencial está de que la ciencia básica crea conocimiento, necesita conocer por el conocer, netamente cognitivo, ¿no? No tiene un compromiso de resolver un problema real, netamente cognitivo, como lo hace un artista, lo hace la persona que tiene otros intereses, digamos, el ser humano también le mueve esta belleza que tienen los objetos matemáticos y puede ir creando y resolviendo problemas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la matemática es una ciencia básica. Para la ciencia aplicada, lo estudia para una posible aplicación, ¿no? Lo que ahora se llama, que yo distingo mucho cuando se dice matemática aplicada, yo creo que no existe la matemática aplicada, ¿no? Lo que hay es modelamiento matemático, lo que hay simulación matemática, eso es lo que existe, ¿no? Eso es lo que se hace, o sea, primero se estudia la realidad. Si uno quiere un problema social, por ejemplo, y modelarlo, hay que estudiar con los sociólogos, hacer trabajo interdisciplinario, y desde ese ámbito uno conectado con los objetos matemáticos que son ideales, hay que idealizar la realidad para poderlo aplicar, para poderlo usar, digamos, ¿no? Pero eso tiene un objetivo, un fin, de dar respuesta a algo concreto, ¿no? Galois no da respuesta a ninguna cosa real, Lobachevsky tampoco, y Grothendieck tampoco, y el programa Langer que está por ahí tampoco, ni el teorema de Fermat, nada de ellos, ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces es matemática básica lo que hace el matemático, ¿no? Y es toda investigación, ¿no? Por si acaso, la generación de conocimiento se da en todo, en la ciencia básica y en la ciencia aplicada también, por supuesto, ¿no? Y desde la ciencia aplicada se puede aportar a la matemática desde afuera. ¿Cómo? Bueno, si dentro del, por ejemplo, aquí el caos del limeño, que hay cantidad, uno sabe que otros países, otros lugares lo han logrado solucionar a través de la teoría grafo, por ejemplo, una teoría matemática. Pero para la realidad limeña probablemente habría que adaptarlo, no sé, por los ingenieros matemáticos que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Lo analizan, lo simplifican, lo que sea, y tratan de buscar los teoremas de grafos que puedan ser aplicables ahí. Pero si no encuentran ninguna teoría matemática que les pueda ayudar, ellos van a tener que inventar sus propias técnicas, como lo hizo Newton cuando resolvió el problema de la gravitación. Ahí nadie le enseñó el cálculo diferencial, y tuvo que inventarse una técnica para dar respuesta de esa realidad que quería modelar. Exactamente pasa con el modelamiento matemático, ¿no? O la ingeniería matemática que se llama ahora, ¿no? Esa es ciencia aplicada, ¿no? Entonces, aquí dice, mientras que el científico aplicado estudia problemas de posible interés, y se dice de posible interés porque hay tanta matemática así que se llama aplicada, entre comillas, que uno lo mira en el paper y usted dirá, ¿en dónde se aplica esto? Y es matemática que posiblemente se puede usar en, digamos, física, no sé, pues, relatividad o problemas de la biología, de distintos problemas se puede utilizar, ¿no? O quizás nunca se puede utilizar, no se sabe, pero es teoría matemática, altamente matemática, ¿no? Pero son ecuaciones, son cosas que son factibles de interpretarse conceptualmente y de poderlo ser útil para resolver un problema concreto. Eso sí es, ¿no?
pero hay muchas matemáticas así, entre comillas, aplicadas que están igual que la otra matemática, o sea, con la matemática pura, por decirlo, que tampoco me gusta ese nombre de pura, no existe matemática, es matemática, es solamente matemática, así como lo estamos viendo acá, esa es la matemática, ¿no? Lo que hay, como digo, es ingeniería matemática, modelamiento matemático, que se investigue en eso, se desarrolle, es necesario para nuestro desarrollo como humanidad, eso es indudable, ¿no? La investigación aplicada se puede planear a largo plazo, mientras que el investigador básico, él mismo debe plantearse sus propios problemas y tiene libertad de cambiarlo cuando crea. Bien, es muy importante, porque existe, disculpen lo que voy a decir, pero existe mucha ignorancia en eso. Por el que se trata, sobre todo para los que generan, digamos, proyectos de investigación y dan dinero para las investigaciones en matemáticas, ¿no? Se quiere planificar la investigación y en un tiempo establecer cuándo el matemático va a tener el paper y digamos, la solución, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas prácticamente matan a la investigación básica. Matan a la investigación básica. El investigador básico, el matemático, tiene que tener libertad en el tiempo, en los problemas que quiere enfrentar, toda la libertad del mundo. Los grandes problemas matemáticos se han resuelto así, y los problemas no tan grandes también se han resuelto así. Hay una libertad, debería haber. Es muy distinto a una investigación aplicada, a una investigación técnica también, donde ahí se puede planificar, ¿no? Pero en la investigación pura o básica, digamos, eso sería, digamos, matar la investigación. Hay muchos ejemplos que podría dar ese tema cuando se le dan plazos a las personas para investigar, ¿no? Las cosas y atrocidades que tienen que hacer para cumplir con las cosas, ¿no? La ciencia se propone descubrir leyes a fin de comprender la realidad íntegra. La ciencia básica, sobre todo, la aplicada también, no tiene culpa de nada de lo que muchas veces se dice, no, que la teoría de relatividad de Einstein fue negativo porque sucede que con ese conocimiento se generó la bomba atómica y qué sé yo, y todas las cosas, ¿no? Las armas nucleares y toda esa cuestión, ¿no? Eso no lo hicieron los matemáticos ni los físicos teóricos, no, lo hicieron los técnicos, porque ellos tienen un objetivo distinto. Ellos quieren un arma, entonces buscan la forma de construir el arma, ¿no? Si para eso necesitan estudiar física atómica, lo tienen que hacer. Y la cosa es que ellos buscan un objetivo y lo hacen, ¿no? Ni ningún matemático, ni un físico tienen culpa de nada. Somos totalmente, en nuestra sociedad, no dañamos a nadie. ¿Por qué? Porque justamente queremos el conocer por el conocer, el aprender, el generar conocimiento. No hacemos daño a nadie, no generamos políticas de nada, no aplicamos nada, no construimos nada, ni un artefacto, nada que pueda dañar. No. Sobre todo el matemático es netamente cognitivo, no tiene nada. Entonces, mientras que la técnica se propone controlar ciertos sectores escogidos de la realidad, con la ayuda del conocimiento de todo tipo, en particular de los científicos. Claro. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo, un profesor es un técnico, un ingeniero es un técnico. ¿Por qué? ¿Por qué un maestro es un técnico? Es porque sucede que el profesional, maestro, profesor, por ejemplo en enseñanza media, su función es educar a través de la matemática. Él no es un matemático que genera este conocimiento que hemos hablado, sino él necesita, su objetivo es educar. Por lo tanto, él utiliza lo que hay en pedagogía, utiliza la misma matemática para transformar ese objeto matemático en un objeto de aprendizaje. Lo transforma porque tiene un objetivo, que es educar a una persona, ¿no? Un ingeniero, cuando resuelve algo, también es un técnico, porque él quiere tener un sistema, no sé, mecánico más óptimo para toda alguna cosa que se pregunte, entonces necesita la física, necesita la misma matemática, entonces tiene que tener un bagaje cultural, científico para poder utilizar y solucionar ese problema, ¿no? Un médico también es un técnico.
¿Por qué? Porque ¿qué hace el médico ante la realidad de una persona que está enferma? Se propone sanarla. Para sanarlo necesita utilizar la ciencia, todo lo que está a su alcance para lograr ese objetivo. El médico no es un científico básico. El médico, ¿te das cuenta? No es una profesión la matemática. Por eso a mí me llamó mucho